Sean bienvenidos una vez más a cada uno de ustedes, hermanos y estimados amigos que nos sintonizan a través del canal de YouTube Estudiando la Biblia. Vamos a tener la clase introductoria, método de estudio bíblico. Como ya hemos mencionado desde el principio, vamos a hacer una guía elaborada para tener un estudio bíblico personal, donde habíamos aprendido que el método de estudio bíblico es para realizar un estudio personal y no una copia o una repetición de otros autores, de otros predicadores, de otras fuentes, sino que personalmente, con la ayuda y guía del Espíritu Santo, cada uno de nosotros con este método de estudio bíblico vamos a poder realizar un estudio bíblico personal, directo, ¿no? Proverbios nos decía que de Dios viene la sabiduría y la inteligencia. Muy bien, como objetivos entonces, en este método de estudio bíblico es que se debe tener el deseo de ser descubridor de la palabra de Dios, descubridor eh, personal, descubridor eh, de la palabra de Dios de una manera directa, ¿no? En el estudio, en la lectura personal de la palabra de Dios. Hay que tener ese deseo para descubrir lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar. También el segundo objetivo es poder suministrar herramientas para descubrir verdades de la palabra de Dios de primera mano, es decir, de un estudio bíblico personal, donde vamos a descubrir, ¿no?, principios para poder descubrir y aplicarlos a nuestras vidas. Y tercer objetivo es poder mostrar que todo estudio bíblico lleva a un contacto directo con la Biblia, es decir, a un cambio de la vida. Si no hay un cambio de la vida, entonces el método de estudio bíblico que estemos haciendo para estudiar la Biblia será en vano, porque no solamente es llenar conocimiento, sino que la meta del estudio bíblico no es interpretar o tener una habilidad para interpretar, sino poder aplicar las escrituras a nuestra vida. Entonces, de esa manera vemos los objetivos. También, ¿por qué es importante el estudio bíblico? Bueno, es importante para el nacimiento espiritual. Primero de Pedro, capítulo 1, verso 23, dice que hemos sido renacidos no por simiente incorruptible, no por simiente humana, sino por incorruptible, es decir, por la palabra de Dios. Dice el texto, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Cada vez que el hombre se acerca a la palabra de Dios, estudia la palabra de Dios, tiene la oportunidad de nacer por la palabra de Dios si es que no lo ha hecho, ¿no? El nuevo nacimiento, el nacimiento espiritual. Es importante también para el crecimiento espiritual. En la misma carta de Pedro, capítulo 2, verso 2, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, ¿es importante el estudio bíblico? Claro, no solamente para el nacimiento espiritual, porque nacemos por la palabra, sino para el crecimiento espiritual, ¿no? Como leche espiritual en nuestras vidas nos va alimentando, nos va nutriendo hasta llegar a la madurez. También es importante para el alimento cotidiano, pues la palabra de Dios va a ser nuestro alimento diario. De la misma manera que nos alimentamos del alimento físico, también como el Señor Jesús dijo en sus palabras, que no solo de pan va a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, el alimento cotidiano, el alimento diario. Es importante, número 4, también para saber cómo andar, pues la palabra de Dios va a ser una guía, una instrucción, un manual de instrucción para nuestro andar diario, para nuestro andar, nuestra vida de fe, ¿no?
Entonces es importante el estudio bíblico para conocer ese manual que Dios está mostrándonos en su palabra. Número 5, es importante también para ganar almas. Romanos capítulo 10, verso 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tenemos que estudiar la Biblia, tenemos que tener un método de estudio bíblico para, en el momento de presentar la palabra de Dios a las personas, para ganar almas para el Señor, tenemos que exponer claramente la palabra de Dios, ¿no? Número 6, también es importante para prepararnos para todo servicio. Según de Timoteo, capítulo 3, versículo 17. Pero desde el 16 vamos a leer y dice lo siguiente. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de significa con el propósito de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es importante entonces estudiar la palabra de Dios para estar preparados, para estar capacitados para toda buena obra. Como también dijera Pablo en 2 Timoteo 2:15, ¿no? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. Usa bien significa que traza bien la palabra de Dios. Entonces, es importante para capacitarnos para el servicio, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. Y número 7, es importante para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón, pues cada vez que estudiemos la palabra de Dios va a producir ese efecto, nos va a mostrar cómo es nuestro corazón, porque Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir del alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, es importante el método de estudio bíblico, o es importante estudiar la Biblia. Por supuesto que sí. Por lo menos vemos aquí 7 importancias de por qué debemos estudiar la Biblia. Sin embargo, también vamos a encontrar algunas dificultades en el estudio bíblico. Una de ellas es justamente el ser fragmentario. ¿Qué significa ser fragmentario? Bueno, cuando estudiamos la Biblia solamente por fragmentos, por pedazos, ¿no? Sin captar la idea total o general de un libro, de un capítulo, de la sección que estemos estudiando. Entonces, solamente nos gusta estudiar ciertas partecitas, ciertos versículos que me gustan, ¿no? Ni siquiera nos damos el tiempo de ver el contexto. El contexto viene a ser los textos que están antes y que están después, el contexto del capítulo, el contexto del libro, ¿no? O solamente algunos capítulos nada más que consideramos, pero no vemos todo el libro o toda la carta, si ese fuera el caso, ¿no? No tener un formato para estudiar, es decir, elijo solo textos o fragmentos que me gustan y me agradan, pero no tengo cuidado de ver todo, ¿no? Por ejemplo, textos que son bien buscados y mal interpretados, porque justamente no se ve el contexto, no se ve eh, todo el mensaje o toda la enseñanza, ¿no? Para eso vamos como ejemplo a Segunda de Corintios, capítulo 3, y nos dice así, ¿no? Segunda de Corintios, capítulo 3. Por ejemplo, el verso 17, que es un texto muy predilecto para algunos, para enseñarlo fuera de contexto, fuera de lo que el apóstol Pablo está enseñando, cuando dice, porque el Espíritu
¿no? El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, digo, bueno, como hay libertad, puedo hacer lo que yo quiero, ¿no? Puedo eh, hacer lo que quiero que el texto diga, ¿no? Por mi conveniencia. Entonces, como tengo libertad, entonces puedo hacer lo que quiero, puedo danzar, puedo tirarme al piso, puedo hacer locuras, puedo hacer una y otra cosa. Entonces, eh, cuando el texto no está enseñando eso, ¿no? Aislamos ese texto, somos fragmentarios, eh, nos gusta ese texto porque nos lleva a la libertad, dice, ¿no? Pero, ¿de qué libertad está hablando Pablo en esta carta, en este capítulo? Bueno, según el contexto, que ya en otro momento podemos ver, está hablando del ministerio que fue con gloria cuando Moisés recibió las leyes, ¿no? Cuando recibió las leyes ahí en el monte Sinaí. Entonces, una de las dificultades para el estudio bíblico es cuando somos fragmentarios. No queremos estudiar todo, sino una partecita, un versículo, una palabra que más me agrada y que vengo con una idea preconcebida, ¿no? Otro ejemplo es el de Mateo, capítulo 24, por ejemplo, ¿no? Mateo capítulo 24, el verso 13, sobre todo, que es muy elegido para decir lo que el texto no está diciendo. El verso 13 dice lo siguiente, ¿no? Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Salvo de qué? Salvo de la condenación. Está hablando de la salvación del alma. Bueno, cuando somos fragmentarios, podemos hacer que el texto diga lo que yo quiero que diga. Pero acá no está hablando de la salvación del alma, sino según el contexto del capítulo 24, Jesús está respondiendo a una pregunta de cuándo iban a hacer estas cosas y las señales de su venida y del fin del siglo, ¿no? Y aquí se va a narrar la gran tribulación. Y ahí es donde viene el texto 13, ¿no? Mas el que persevere hasta el fin de la tribulación, este será salvo. Entonces, no está diciendo que debemos perseverar para eh, guardar nuestra salvación o ganar nuestra salvación. Eso sucede cuando somos fragmentarios. La segunda dificultad lo encontramos es que cuando somos muy dependientes de estudios de otras personas o de comentarios, ¿no? Biblias de estudio de otras personas, que no está mal tener un libro de un autor o una Biblia comentada, pero ser dependiente de eso sí es malo, ¿no? Significa depender demasiado de comentarios, ¿no? De algunos teólogos, de algunos predicadores o libros de consulta. Esto nos lleva a hacer un estudio bíblico indirecto, impersonal y mecánico, porque estaríamos simplemente repitiendo algunas filosofías, algunos puntos de vista o algunas cosas que otros autores han comentado o han dicho en cuanto al texto que estemos estudiando, ¿no? Depender mucho de eh, libros extrabíblicos. Primero tenemos que ir a la fuente, a la palabra de Dios, saber leerla, estudiarla, interpretarla. La tercera dificultad es ser conflictivo, y esto es parecido al primero, ¿no? Somos fragmentarios porque elegimos algunas cosas, algunos textos preferidos, pero luego esto nos lleva a ser conflictivos también, porque significa tener un conflicto interior al estudiar la Biblia. Es decir, porque vamos descubriendo cosas que la Biblia nos dice y no lo hacemos porque no nos conviene, porque ya venimos con una idea preconcebida de la salvación, del Espíritu, de la iglesia, pero cuando la Biblia nos dice y nos aclara ciertos puntos y nos damos cuenta que estábamos equivocados, como somos conflictivos, no queremos hacer lo que la Biblia dice, sino nos quedamos con nuestra posición, con nuestro punto de vista que más nos agrada, ¿no? Crea un conflicto entre lo que Dios dice
o lo que yo creo o he creído siempre. No depende entonces de cuánto sepa, sino de cuánto tengo que cambiar cuando la Biblia me dice que tengo que cambiar. No es saber más, no es tener mayor conocimiento, sino cambiar más cuando hacemos un estudio bíblico serio y personal. Santiago 1.22 nos dice, ¿no?, que debemos ser hacedores y no solamente oidores de la palabra. Entonces ahí vemos las tres dificultades en el estudio bíblico: ser fragmentario, ser dependiente y ser conflictivo. Pero también vamos a ver algunas condiciones, por lo menos 5, para llevar un estudio bíblico personal, ¿no? Primero, aquel que estudia la Biblia debe de ser nacido de nuevo. Porque Pablo dice en Corintios que el espiritual juzga las cosas espirituales, más el hombre natural, el hombre que no ha nacido de nuevo, va a ver las cosas de otra manera, ¿no? De una manera carnal, de una manera humana solamente. Entonces, aquel que estudia la Biblia debe ser nacido de nuevo, porque si no, lo vamos a leer como cualquier otro libro, como cualquier otro texto de historia o que podamos encontrar por ahí, ¿no? Solamente el recién nacido, el nacido de nuevo, perdón, es aquel que va a entender espiritualmente las cosas espirituales de la palabra de Dios. Debe obviamente amar las escrituras. Nunca debemos ir a un estudio bíblico a la fuerza, sino porque amamos la palabra de Dios y por eso vamos eh, a hacer un estudio bíblico personal. Debe estar dispuesto a trabajar. El estudio bíblico personal es algo trabajoso, es arduo, pero al final da sus frutos. No es que uno conoce la palabra de Dios porque vino un ángel y me lo reveló, sino porque he pasado horas leyendo, estudiando, interpretando, observando, etcétera, ¿no? Tiene que estar dispuesto a trabajar. También debe tener una voluntad totalmente rendida a Dios. Cuando leemos, por ejemplo, en Salmos 119, versículo 72, nos dice de la siguiente manera, ¿no? Salmos 119, 72. Dice: mejor es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Mejor es la ley de tu boca. ¿Por qué? Porque estoy rendido a hacer la voluntad de Dios. También en Juan, capítulo 7, verso 17, nos dice lo siguiente: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios y si yo hablo por mi propia cuenta. Debemos estar dispuestos a hacer la voluntad y nuestra voluntad, la voluntad de Dios, y nuestra voluntad debe estar rendida a su voluntad, ¿no? Y número 5, debe estudiar las escrituras con espíritu de oración. Es decir, debemos ir siempre en oración cada vez que nos acerquemos a la palabra de Dios para estudiar. Porque son pocas las llaves que abren tesoros como la oración. Vayamos siempre a estudiar la palabra de Dios con una actitud y un espíritu de oración, es decir, de depender de Dios. Que Dios me dé sabiduría e inteligencia espiritual, como dice Pablo a los colosenses, y no una sabiduría humana o terrenal. También, no solamente eso, sino que hay actitudes tanto negativas como también actitudes positivas que afectan el estudio bíblico. Veamos las actitudes negativas del estudio bíblico. Primero están los que tienen la actitud de desanimados, ¿no? Son aquellos que dicen lo siguiente, ¿no? No puedo entender nada, así que rápidamente se desaniman. Y quizás en algún momento hemos pasado nosotros por esto.
Porque hemos intentado estudiar la palabra de Dios, pero hemos visto y nos enfrentamos con algunos versos un poquito difíciles de entender, entonces nos desanimamos automáticamente, ¿no? Y decimos, no, no puedo entender y abandonamos el estudio. Número dos, también tenemos a los negativos, aquellos que dicen, no, yo dudo que cualquier cosa que descubra realmente me ayude. Entonces ya de por sí está entrando con una actitud negativa ante el estudio de la palabra de Dios. También están los de corazón cerrado, los que dicen, no creo todo, ni tampoco quiero cambiar. Entonces ya están predispuestos a no cambiar, con un corazón cerrado, no dispuestos a aceptar las enseñanzas de la palabra de Dios que va a descubrir en su estudio bíblico, sino que ya cerró su corazón de antemano, ¿no? Y también están los perezosos. Habíamos dicho que el estudio bíblico es aquel que está dispuesto a trabajar. Entonces los perezosos son los que dicen, ¿no? Me parece difícil, ¿no? Estudiar la Biblia, los verbos, las palabras, el contexto, qué aburrido, ¿no? Me parece difícil y me aburre. Entonces ahí tenemos cuatro actitudes negativas que algunos van a tener ante el estudio de la palabra de Dios. Pero ahora vamos a ver las actitudes positivas en el estudio bíblico. Esas actitudes positivas nos dicen lo siguiente. Están justamente los que tienen la actitud positiva, ¿no? Los que dicen, es difícil, sí, yo sé que es difícil, pero puedo hacerlo. Con paciencia, con sacrificio, ¿no? Con denuedo, puedo seguir estudiando la Biblia. Entonces ahí está el positivo, que aunque encuentra situaciones difíciles, su actitud siempre es, sí puedo. Con la ayuda de Dios y con la guía del Espíritu Santo, puedo seguir el estudio bíblico. Están los receptivos, aquellos que dicen, mi vida y mi corazón están abiertos, porque estoy dispuesto a aceptar, a recibir la enseñanza de la palabra de Dios que a través del estudio bíblico lo estoy descubriendo. Están los expectantes, aquellos que dicen, espero que Dios me hable, espero descubrir cosas que Dios me está hablando a mi vida en este estudio bíblico personal. También están los fieles, ¿no? Los que dicen, tengo la voluntad y tengo el compromiso de cumplir y practicar la palabra de Dios. Son fieles porque ya tienen una actitud a hacer la voluntad de Dios cuando lo descubren su palabra y a cumplirla y a practicarla, aquello que está descubriendo. Entonces, ¿cuál de ellos será usted? ¿Aquel que tiene actitudes negativas o aquel que tiene actitudes positivas ante el estudio bíblico? Y para ir terminando, vamos a ver entonces las tres etapas del estudio bíblico. Recuerden que esta es una lección, una clase de introducción. Todavía no estamos de lleno al estudio bíblico, pero vamos a identificar tres principales etapas del estudio bíblico. Algunos agregan uno más, pero básicamente es lo mismo, ¿no? La primera es la observación, es decir, respondo a la pregunta ¿qué dice? De lo que estoy leyendo, anoto qué dice el texto, ¿no? Donde voy a hacer más preguntas, como por ejemplo, preguntas del lugar, dónde, a quién, cuándo, ¿no? ¿Quién está escribiendo? ¿Qué quiso decir? Eh, etcétera, ¿no? ¿Qué está diciendo el texto que yo estoy estudiando? Y hay una observación, o hay etapas incluso en la observación, ¿no? Está la observación previa, está la observación primaria, está la observación profunda, y en cada una de ellas hay tipos de preguntas que nos vamos a hacer. En la segunda etapa del estudio bíblico, una vez que hemos observado y por lo tanto hemos leído tantas veces para anotar todo lo que hemos observado, pasamos a la interpretación y ahí nos preguntamos, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué significa esta parte, este libro, este capítulo, este texto que estoy estudiando dentro de su contexto? ¿Qué significó para las personas a quienes escribió en ese tiempo?
¿Qué significa hoy para mí esto que estoy leyendo o estoy estudiando? ¿No? Eh, Interpretación. Y la tercera es la aplicación, que es el fin del estudio bíblico. No solamente debo quedarme en una observación o una interpretación, teniendo una buena hermenéutica, teniendo una buena exégesis, pero si no lo llevo a la aplicación práctica de mi vida, entonces no he cumplido cabalmente el propósito del estudio bíblico, ¿no? Que nos lleva a aplicar. ¿Qué sentido tiene esto para mí? Es decir, ¿cómo puedo aplicarlo a mi vida personal? Ahí tenemos entonces las tres etapas en el estudio bíblico: la observación, la interpretación y luego la aplicación. Recuerden que esto tiene que ser de manera personal. Podemos más adelante quizás ayudarnos con algunos libros, comentarios, algunos compendios, pero siempre tengo que empezar yo con un estudio bíblico personal. Así que, amados eh, hermanos, amigos que nos están sintonizando a través de las redes sociales, a través de YouTube, esta es la primera clase introductoria de método de estudio bíblico. Así que eh, estemos preparados para una próxima lección donde ya estaremos empezando con la primera etapa de el estudio bíblico, que es la observación. Así que hasta otra oportunidad, pueden estar compartiendo a otras personas, a otros conocidos, a una próxima entrega, si Dios así lo desea, en método de estudio bíblico. Les habló el pastor Daniel Carlos, deseándoles pues que sigamos adelante en esta serie de estudios para estudiar la palabra de Dios juntos a través del método de estudio bíblico. Así que muchas bendiciones, espero que se conecten y puedan estar viendo los videos en las demás clases. Bendiciones, hasta otra oportunidad, si así Dios lo desea.